7 de la mañana con 31 minutos. Estamos de regreso con visitas aquí en el estudio y nos acompaña Nery Ruiz Arbizu, quien es el presidente del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, para hablar pues de lo que nos acontece en este momento, que es el proceso electoral para el Poder Judicial. Bienvenido. Buenos días, gracias Cristina, gracias Julián por la invitación. Pues, consejero presidente, si pensaba que ya ahora sí iba a ser un año tranquilo, habían pasado las elecciones, íbamos a llevarla light de aquí al 27, pues el Congreso del Estado les dijo que no, que hay mucho trabajo y trabajo innovador también, una nueva reforma, la reforma al Poder Judicial, no solamente la federal, no solamente se eligen los ministros de la Suprema Corte, los jueces federales, sino también en nivel local vamos a elegir, entiendo, todos los cargos a ocupar en el Poder Judicial local. Sí, miren, desde el 15 de septiembre del año pasado se dio la reforma constitucional federal, donde ya se decidió que la elección de los jueces, las personas juzgadoras, iba a ser a través del voto directo. Y se otorgó un plazo de 180 días a los estados para que adecuaran las constituciones. Y esto sucedió el 23 de diciembre, el Congreso del Estado la aprobó. 30 de diciembre se publicó aquí en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado y automáticamente entró en vigor. Nos dieron a nosotros 3 días para dar formal inicio al proceso electoral para la elección del Poder Judicial en Sonora. Y lo hicimos el día 1 de enero. Desde el día 1 de enero nosotros ya declaramos formalmente el inicio del proceso electoral extraordinario. Es algo inédito, sí, novedoso, como lo decía Cristina, en donde se van a elegir aquí en Sonora todas las autoridades, digámoslo, del Poder Judicial del Estado. En esto estamos ahorita en la organización. ¿Los transitorios ya fueron aprobados? Perdón, Cristina. Transitorios de la reforma constitucional, sí. Ahorita, ¿qué es lo que sigue? La segunda etapa tiene que ver con la reforma a leyes secundarias, como son la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora. Es la ley electoral local, en donde, por cierto, el día de hoy, el Congreso del Estado tiene lo que es el Parlamento abierto. El día 2 de enero, el gobernador del Estado, Alfonso Durazo, presentó la iniciativa de reforma a esa ley, que es necesario para que podamos nosotros conocer cuáles son los mecanismos, los procedimientos y los plazos que en esa ley electoral se nos definen a nosotros para que podamos llevar a cabo esa elección. Entonces, el día de hoy es un Parlamento abierto. Falta que se apruebe por parte del Congreso del Estado esa reforma para que ya tengamos las reglas más claras. Pero ¿cómo le están haciendo entonces para ir avanzando con el proceso si aún no están las leyes secundarias pues listas? ¿Están un poco interpretando? ¿Ya tienen garantías presupuestales? ¿A qué dificultades están lo primero, si es que alguna? Lo primero es la reforma constitucional. Viene un apartado especial donde nos indicó los plazos para que diéramos inicio al proceso electoral, posteriormente para que se hicieran las reformas a las leyes secundarias, que es lo que está sucediendo, pero aún así nosotros continuamos con la planeación, que esa es la parte importante. Una vez que tengamos aprobada la ley electoral, inmediatamente nosotros creemos que en un término de 10 días ya podríamos estar en la posibilidad de definir la situación presupuestal. Aquí lo importante es que se trata de una forma nueva de elección, en donde la dimensión, para entenderlo de esta elección, son 4 nuevas elecciones, le vamos a poner, porque son 4 cargos distintos que tienen que ver con la elección de hasta 4 magistraturas del Supremo Tribunal. La máxima autoridad del Poder Judicial del Estado es el Supremo Tribunal de Justicia aquí en Sonora y tiene 7 magistraturas. Se elegirían en este 2025, el día 1 de junio, hasta 4 de ellos. Luego se crea una figura que es el Tribunal de Disciplina Judicial, con 5 nuevos integrantes, que es los que vamos a elegir en una segunda boleta, en una segunda elección. El tercer cargo que se elige son magistraturas de circuito, se le llama, que son 4 cargos que se van a elegir en el Estado. Y por último, tenemos que hay 119 jueces en el Poder Judicial del Estado, de los cuales la Constitución señala que se elegirán hasta la mitad. Es decir, habrá aproximadamente 59 cargos de jueces en una cuarta elección, en una cuarta boleta, es decir, tendríamos 4 boletas, con lo que en total estaríamos hablando de que para la elección del Poder Judicial en Sonora habría aproximadamente 72 cargos a elegir aquí en el Estado. Veíamos pues que se publicaban unas boletas muy pobladas, ¿no?, de candidatos. Va a haber una capacitación también para el ciudadano, uno que tiene que ver, que a veces uno conoce, porque vimos también, bueno, será eso la capacitación, y también de esos candidatos veíamos que muchos se postularon. Si hubo un proceso para elección, para elegir a ellos ya los que van a ir en la boleta. En el ámbito federal, lo vamos a separar, en el ámbito federal desde el 15 de septiembre ya inició ese proceso. Actualmente están ya en la revisión de los registros de las candidaturas.
En el estado de Sonora, una vez que se apruebe la ley electoral, vendrán los plazos y voy a ponerlo más o menos en etapas. El Congreso del Estado emitirá una convocatoria general, nos dirá cuáles son los cargos y cuántos. Después se integrarán unos comités de evaluación. Cada poder, el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, integrará un comité, cada uno de ellos, con 5 personas, en donde ellos serán los que revisarán la lista de candidatos. Después de eso, se emitirá una convocatoria para que se registren los candidatos y se revisen los requisitos, y ahí se van a ir depurando hasta que tengamos una lista que nos entregará el Congreso del Estado más tardar el 20 de marzo, aproximadamente son las fechas, en donde cada poder nos dará una lista de 2 aspirantes para cada cargo. Es decir, habrá 6 aspirantes por cargo, que eso es lo que veremos reflejado en la boleta, Cristina. Consejero presidente, 2 preguntas. La primera es, ¿ya tienen definida la fecha de la elección y si será el mismo día que la elección federal para hacerlas concurrentes de alguna forma, que se vote el mismo día? Así. Y luego la segunda es siempre, entiendo que aún no están, no han presentado el presupuesto requerido, pero más o menos en cuánto nos va a salir, o las estimaciones, su mejor estimación que pueda hacer en lo local. Fíjense, nosotros tenemos... Y la comparación, pues, con cuánto nos salió el proceso electoral de 2024, ¿va a tener algún marco de referencia? Perdón. La elección necesariamente tiene que ser concurrente, ya está definido el día 1 de junio, dice el primer domingo del junio del año de la elección. Es decir, el 1 de junio del 2025 será la elección. Tendremos que llevarla necesariamente de manera concurrente con el Instituto Nacional Electoral, es decir, nos vamos a coordinar para establecer una casilla única, le vamos a llamar así. Y lo otro tiene que ver con la situación presupuestal. En primer lugar, estamos esperando a que el Instituto Nacional Electoral defina los diseños y modelos de boletas. ¿Por qué? Porque esto implica, ahorita que lo decía Cristina, habrá, digamos, algunos cargos en donde son 30 posibilidades, 30 candidaturas. Entonces, en una boleta simple, normal, a las que estamos acostumbrados, que son tamaño media carta, no cabe. Entonces, una vez que define el Instituto Nacional Electoral los modelos de boleta, sabremos qué es lo que vamos a presupuestar. Tenemos una serie de aspectos que ahorita estamos trabajando. Cuando se apruebe la reforma a la ley electoral local, nosotros aproximadamente en un plazo de 10 días, 15 días cuando mucho, tendríamos que tener listo el presupuesto y solicitar una ampliación presupuestal al gobierno del Estado. Montos, la elección, sin considerar financiamiento de partidos políticos, fue de un gasto de alrededor de 306 millones de pesos. ¿Es en 2024? El 2023-2024, el gasto operativo total. Entonces, habría que analizarlo. No me gustaría dar un número porque no tendremos todavía el dato. Es un tema que nos va a dar mucho de qué hablar. Mucho. Hay muchas dudas. Yo me quedo todavía con muchas dudas y también que todavía están por resolverse. ¿Cómo se vamos a distribuir esas casillas? Si va a ser por distritos, porque también cambia en ese sentido. No son los mismos candidatos también por distrito, y esa sería otra de las preguntas, pero bueno, en lo que se define y en lo que aprendemos de este proceso, que la importancia también es del ciudadano de informarse, que está obligado también a ver de qué se trata y cuáles serán los cargos y sobre todo los candidatos. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, Cristina, Julián, y gracias por la invitación, y estaremos atentos a cualquier invitación que nos hagan para que con gusto aclaremos en la medida que se vaya desarrollando este proceso electoral. Estaremos aprendiendo mucho de este proceso electoral al Poder Judicial. Momento de hacer una pausa. Volvemos con más. Gracias, presidente. Gracias, Cristina.